Buenas tardes, mi nombre es Camilo Quevedo, soy estudiante de séptimo semestre del proyecto curricular de Ingeniería Electrónica dictado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El propósito de este video es hablar un poco sobre los 6 puntos pactados en los acuerdos de paz y cómo la ingeniería electrónica puede aportar al cumplimiento de dicho acuerdo. Inicialmente se debe saber que los acuerdos de paz se pactan entre la guerrilla FARC-EP, que según su sigla significa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y el Gobierno Nacional, para ponerle fin a más de 50 años de conflicto armado. Este acuerdo busca impedir que hayan más víctimas y concretar una paz estable y duradera para el pueblo colombiano, ya que en este conflicto las comunidades mayoritariamente afectadas son las que se ubican en las zonas más marginadas del país, donde el abandono estatal ha sido la cotidianidad de estas comunidades. El acuerdo de paz se comenzó a gestar en el año 2012 y finalmente fue firmado por las dos partes el 26 de septiembre de 2016 en el mandato del expresidente Juan Manuel Santos. En este documento se acordaron 6 puntos que son los siguientes. Primer punto, política de desarrollo agrario integral. El primer punto está dedicado a la tierra, uno de los grandes conflictos que hay en Colombia. En este punto la reforma rural integral está orientada a reversar los efectos del conflicto armado, aumentar el bienestar de los habitantes rurales y la impulsación del desarrollo social y económico, promoviendo oportunidades para la ruralidad colombiana. Esto con el fin de hacer partícipe a las comunidades de la planeación de sus regiones, que tengan tierra para trabajarla, vivir y producirla. Esto acorde a la visión de una guerrilla campesina como lo fue las FARC, ya que en este punto se ve materializado el sueño revolucionario, lo cual se decantó en la entrega de 10 millones de hectáreas. 3 millones serían entregadas gratuitamente y 7 millones serían finalizadas en un programa que se llama Fondo de Tierras, que va a estar integrado en los terrenos que logran retenerle a los narcotraficantes y que logren rescatar de la formalización de la tierra. Segundo punto, participación política. El segundo punto está dedicado a la participación política porque este aspecto es otro de los grandes problemas que hay en Colombia. Las FARC postuló su preocupación sobre las garantías de oposición, ya que explícitamente dijeron: nosotros no nos vamos a desmovilizar, nos vamos a desarmar. Seguimos creyendo en nuestro proyecto político. Lo que pasa es que vamos a seguir buscándolo. Queremos empujar un partido, pero para trabajar en política necesitamos que nos respeten la vida. Asimismo, se dirigieron al gobierno argumentando que ustedes tienen que garantizarnos la vida y además de eso abrirnos posibilidades. Ustedes tienen un montón de leyes que permiten que ustedes mismos sean los únicos que tengan los partidos. De modo que este punto se vuelve importante dada la premisa de que la construcción y consolidación de la paz en el marco del fin del conflicto armado requiere la ampliación de la democracia para facilitar el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político, enriquecer el debate y la deliberación alrededor de las principales problemáticas nacionales. Tercer punto, fin del conflicto. El tercer punto concretamente postula el fin de la guerra y la ruta de cómo la guerrilla lo iba a hacer, cómo se iban a desmovilizar, los campamentos cuánto iban a durar, dónde se ubicarían, cómo los apoyarían y lo más importante es cómo dejarían las armas y se reincorporarían a la vida civil. Esto fue clave ya que era el punto de los acuerdos más importante para el gobierno nacional, que buscaba el cese total de acciones ofensivas contra el pueblo colombiano y la fuerza pública. Cuarto punto, solución al problema de drogas ilícitas. El cuarto punto está enfocado a la solución de la problemática de la creación, distribución y comercialización de las drogas ilícitas, ya que existe la presión del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, pues es bien sabido que este gobierno acusa a Colombia como el mayor culpable del problema de drogadicción en ese país. Es por ello que en este punto los acuerdos de paz repercute directamente en el tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública diferenciado y de género. Quinto punto, víctimas del conflicto armado. El quinto punto está dirigido al tratamiento de las víctimas del conflicto, donde se desarrollan acuerdos como sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos, ya que el conflicto armado ha ocasionado sufrimiento y daño a la población sin igual en nuestra historia. Son millones de colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos de toda índole y un amplio número de familias, colectivo y poblaciones afectadas a lo largo del territorio,
incluyendo comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y personas en razón de sus creencias religiosas, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, población LGTBIQ+, y gremios económicos, entre otros. Sexto punto. Implementación, verificación y refrendación. El sexto punto establece la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos de paz, en el que se presenta la ruta para la implementación y los compromisos establecidos para realizar seguimiento, verificación y garantías al cumplimiento de dicho acuerdo, donde se conocen los roles de las distintas instancias de verificación y las funciones de los mecanismos de verificación, lo cual implica acompañamiento internacional. Finalmente, conociendo el enfoque de cada uno de los puntos de los acuerdos de paz, la manera más directa que tendría la ingeniería electrónica de influir en el cumplimiento de dichos acuerdos serían los puntos 1 y 6. Dado que la reforma rural puede estar acompañada de desarrollo de tecnologías que ayuden al campesino a la gestión eficiente de las tierras y comercialización directa de sus productos con los consumidores. Por ejemplo, la automatización de procesos agrícolas para cultivar alimentos, extracción de productos como leche, huevos, cereales, entre otros, que posteriormente el campesino puede distribuir de manera más eficiente para el pueblo colombiano. También la creación de aplicativos donde el campesino tenga contacto directo con el consumidor, sin intermediarios. Esto implicaría la aplicación de áreas como la automatización industrial, la electrónica de potencia, robótica, telecomunicaciones móviles y otras áreas afines a la ingeniería electrónica. Sin embargo, no solo podría tener aplicación en este punto, sino en la implementación y verificación de los acuerdos gestionados por parte del gobierno nacional. Una base de datos donde se consignen los testimonios de las víctimas para posterior reparación y no repetición, así como el proceso que pueden llevar los desmovilizados en el camino a la reincorporación a la vida social, donde se tenga conocimiento pleno del proceso de cada uno de los excombatientes, lo cual implicaría áreas de programación aplicada, inteligencia computacional y otras áreas donde, por ejemplo, la inteligencia artificial se encargue de gestión de base de datos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.